Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase vamos a estudiar la regla de la cadena. La regla de la cadena es una fórmula que nos va a permitir obtener la derivada de una composición de funciones a partir de las derivadas de cada una de las funciones que componen esta función. Entonces, vamos. Nos interesa estudiar una función f mayúscula que se escribe como la composición de dos funciones. Recordemos que la definición de composición de funciones corresponde a f evaluado en g de x. Nos interesa calcular la derivada de esta función y la regla de la cadena nos dice que la derivada de f se escribe como la derivada evaluado en g de x por la derivada de g en x. Entonces notemos que para poder calcular la derivada de una composición de funciones, la regla de la cadena nos dice que yo tengo que calcular la derivada de la función de más afuera, evaluado en g de x, por la derivada de la función de más adentro, evaluado en x. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular la derivada de una composición, tengo que calcular la derivada de f, la derivada de g, evalúo la derivada en g de x y después multiplico por g'. Así que esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta regla para ver cómo funciona. Entonces, a ver, dicen deriven la función f de x igual a raíz de x cuadrado más 1. Entonces, notemos que esta función f de x se puede escribir como f compuesto con g de x, donde f de x es la función de más afuera, que en este caso es raíz de x, y g de x es x al cuadrado más 1. Estas son las funciones que constituyen. Se pueden ver, digamos, realizando una inspección, pero de todas maneras uno puede chequear que efectivamente al componer obtengo esto. De hecho, uno lo puede chequear y lo vamos a hacer ahora. Fíjense que la definición me dicen que tomo f, lo evalúo en g, por lo tanto esto es f evaluado en x cuadrado más 1, y esto es justamente raíz de x al cuadrado más 1. Así que mi elección de la función es correcta. Por lo general este proceso de elegir la función no es tan complejo. Ahora, voy a calcular las derivadas de cada una de estas funciones. Recordemos que la derivada de raíz es 1/2 de la raíz de x, y la derivada de un polinomio se obtiene derivando cada uno de los términos, de tal manera que la potencia baja y le resto 1 al exponente. Por lo tanto, en este caso quedaría 2x, porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, si yo aplico la regla de la cadena, la derivada de esta función f mayúscula es la derivada de f evaluado en g de x por g' de x. Eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Vamos a reemplazar. Fíjense que esto es f' evaluado en g de x, que es x al cuadrado más 1 por g' de x. Pero la fórmula para f' es la que aparece acá. Y si yo evalúo en x al cuadrado más 1, tengo que reemplazar aquí x cuadrado más 1. Por lo tanto, esto va a ser 1 partido por 2 raíz de x cuadrado más 1 por la derivada de g, que es 2x, y por lo tanto yo ya encontré la derivada de la función original. Ya, acá yo me demoré un poco al hacer los cálculos para que se entienda la metodología. Por lo general la aplicación de esto con un poco de práctica es relativamente rápido. Ya, veamos otro ejemplo. Nos dicen, derive la función f de x igual a seno de x al cuadrado. Entonces vamos a escribir esta función como una composición. Notemos que
acá la función f de x es la función que aparece más afuera, en este caso es el seno, y la función que aparece más adentro es x al cuadrado. Por lo tanto, si calculo las derivadas, me quedaría la derivada de seno es coseno, la derivada de x al cuadrado es 2x al cuadrado. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, me quedaría f' evaluado en g de x por g' de x. Eso es la regla de la cadena. Reemplazando, fíjense que f' es coseno y lo tengo que evaluar en g de x, que corresponde a x al cuadrado. Por lo tanto, tengo que reemplazar x cuadrado ahí, y esto me quedaría coseno de x al cuadrado por, y acá hay un error, perdonen, en el cálculo de la derivada, ahí sí, por g' de x, que vendría siendo 2x. Y eso me da el valor de la derivada. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la metodología en general? Identifico la función como una composición de funciones, derivo cada una de las funciones que componen esta fórmula, y después lo que yo tengo que hacer es, usando la regla de la cadena, derivo la función f', la evalúo en g de x por g' de x. Y estos cálculos yo ya los hice acá, y por lo tanto es llegar y reemplazar. Ya. Sigamos con otro ejemplo. A ver, acá vamos a ver un ejemplo en el cual es posible utilizar más de un camino y uno no necesariamente tiene que usar la regla de la cadena, sino que hay otra alternativa. Ahora, en general, el camino que hay que elegir, eso lo da un poco la intuición y la fórmula en cuestión, pero con un poco de práctica esa intuición se puede desarrollar. Entonces, a ver, vamos a calcular la derivada de esta función escribiéndola como una composición. Notemos que esto es f compuesto con g de x, y la función de más afuera, en este caso, es x al cuadrado. Y la función de más adentro es seno de x. Por lo general, si uno no está seguro que escogió correctamente las funciones, les recuerdo que uno puede calcular la composición y ver que efectivamente da. Y ahí uno verifica que efectivamente la composición fue bien elegida. Derivo estas funciones. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de g' de x es coseno de x, y por la regla de la cadena, esto debería ser la derivada de f evaluada en g de x por g' de x, y bueno, la derivada de f es 2x, la evalúo en g, por lo tanto esto me va a quedar 2 por seno de x, por, y g' es coseno de x. Y por lo tanto encontramos la fórmula para la derivada de una composición, utilizando la regla de la cadena. Ya, les voy a mostrar otro camino alternativo. Fíjense que esta función, a pesar de que es una composición, en realidad también es un producto. Perdón, es un producto. Por lo tanto, utilizando la regla del producto, es derivo la primera, multiplico por la segunda, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es coseno de x, y si yo reúno los términos, me queda 2 seno de x por coseno de x, que coincide con el valor que habíamos encontrado en la primera parte. ¿Ya? ¿Cuál es la moraleja de este cálculo? Es que no necesariamente en todos los ejercicios hay que utilizar la regla de la cadena. A veces es mejor el producto, a veces es mejor la regla de la cadena, y eso va a depender un poco de la estructura de la función. En este caso, me parece que ninguno de los dos métodos tiene mayor ventaja sobre el otro, pero vamos a ver que
en el próximo ejemplo que la regla de la cadena es mucho mejor, en el caso particular. Entonces nos dice, derive la función f de x igual a x más 1 más 10. Entonces notemos que esto que está acá, esta fórmula que está aquí, uno lo puede visualizar de varias formas. La primera manera de visualizarlo es como un polinomio. Fíjense que el término x más 1 elevado a 10, si es que uno desarrolla las potencias, corresponde a un polinomio. Claro que no está escrito en la forma en que uno conoce los polinomios, y para poder escribirlo puede ocupar el teorema del binomio de Newton, y por lo tanto esto escribirlo como una sumatoria, y cuando yo quiero derivar, lo que hago es voy calculando la derivada de las potencias de una suma que es relativamente extensa. Es un camino posible, pero el problema radica en calcular esto que está acá. Es bastante trabajo y la verdad es que gracias a la regla de la cadena no conviene seguir este camino. Entonces vamos a ver cómo funciona en el caso de la regla de la cadena. Fíjense que esta función f de x se puede escribir como f compuesto con g de x, donde f de x, ¿cuál es la función que está más afuera? Es x elevado a 10, y la función que está más adentro es x más 1. Por lo tanto, derivando cada una de las funciones, me quedaría 10 x elevado a 9, y g' de x es, la derivada de x es 1, más la derivada de 1 es 0, esto es 1, y por lo tanto, por la regla de la cadena, esto sería f' evaluado en g de x por g' de x. Y si yo reemplazo, la derivada de f es la función 10 x elevado a 9, y acá yo tengo que reemplazar el valor de g. Por lo tanto, esto que está acá debería ser 10 por x más 1 elevado a 9. Ojo que eso es un 9. Quedó muy bien escrito. Por g' de x, que vale 1. Así que la derivada es simplemente 10 por x más 1 elevado a 9. Y vemos que incluso en este caso, aplicar la regla de la cadena nos entrega una fórmula factorizada para la derivada. Por lo tanto, se dan cuenta acá que a pesar de que aquí yo puedo ocupar la regla de la suma o las reglas del producto, derivar de esta manera no es muy conveniente y conviene hacerlo utilizando la regla de la cadena. Ya. Vamos al próximo ejemplo. A ver, veamos. Nos piden derivar la función e elevado a seno de x. Entonces, acá vamos a utilizar la regla de la cadena y vamos a escribir esta función como f compuesto con g de x, donde f de x es la función de más afuera es la exponencial, y la función de más adentro es seno de x. Notemos que si uno no está seguro de que escogió correctamente las funciones, puede hacer el cálculo puede hacer esta composición y se le da las funciones porque escogí correctamente las funciones. Por lo tanto, para aplicar la regla de la cadena, derivamos, la derivada de la exponencial es ella misma, y la derivada de la función seno es coseno de x. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, debería ser la derivada de f evaluada en g de x por g' de x, y esto corresponde a ver, f' lo evalúo en la función que aparece acá, por lo tanto va a ser e elevado a seno de x por coseno de x, que da la derivada. Tal como les digo, en general, lo que yo tengo que hacer para calcular una derivada es encontrar las funciones que constituyen. Por lo general tengo que ir mirando cuál es la función de más afuera y después las funciones que van apareciendo hacia adentro, y empiezo a derivar. Vamos a ver otro ejemplo. Nos piden derivar la función a la x. Ya.
acá vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer una pequeña cambio de escritura para poder escribirlo como una función compuesta. Primero notar que esta es la función a la x compuesto con x. Y la verdad es que eso no nos entrega mayor información porque igual llego a la pregunta de cómo se deriva a la x. Y eso la verdad es que es la pregunta que me están pidiendo. Entonces vamos a escribir primero f de x como, fíjense que el término a la x, utilizando la definición de exponencial y logaritmo, se escribe como exponencial de logaritmo. Recuerden que la exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas entre sí. Y ahora, esto que está acá se escribe como e elevado a x logaritmo de a. Por lo tanto, fíjense que logré escribir f como la composición de f compuesto con g, donde, donde f de x es la exponencial de x, es la función que está más afuera, y g de x es la función logaritmo de a por x, es decir, una constante por x, toda una función lineal. La derivada de esto se escribe como e a la x, porque la derivada de la exponencial es ella misma, y la derivada de esta función, cuando yo tengo una constante por algo, es la constante por la derivada del algo, que en este caso la derivada de x vale 1. Por lo tanto, aplicando la regla de la cadena, esto va a ser igual a f' evaluado en g de x por g' de x. Esto que está acá es, fíjense, siempre es f' evaluado en g de x, por lo tanto va a ser la exponencial del logaritmo de a por x, y la derivada de g es justamente logaritmo de a. Así que llego a la expresión logaritmo de a por la exponencial del logaritmo de a por x, pero fíjense que este término que está acá, la exponencial de logaritmo de a por x, es justamente a la x, utilizando esa igualdad. Por lo tanto, la derivada de esta función a la x es igual a logaritmo de a por a la x. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos enseñó, digamos, este ejercicio o este ejemplo? Nos dice que a veces yo puedo escribir de una manera equivalente la función donde es evidente que las funciones que yo puedo derivar, que las funciones que aparecen son una composición de funciones que sí yo puedo derivar. ¿Ya? Ya. Vamos al último ejercicio. Fíjense que acá nos dicen, derive la función f de x igual a seno del seno de x. Entonces ya no voy a hacer la misma estructura, porque la verdad es que esto se desarrolla y lo que yo tengo que ir haciendo es, si yo quiero derivar f, puedo mirar cuál es la función que aparece más afuera y cuál es la función que aparece más adentro, y aplicar la regla de la cadena. Recuerdo que la regla de la cadena me dice, derivo primero la función de más afuera, y acá fijo que la función de más afuera es seno, por lo tanto la derivada de seno es coseno, evalúo la función donde estaba, y ahora multiplico por la derivada de la función que estaba más adentro. Ya, acá todavía no terminé de calcular la derivada, porque tengo que calcular la derivada de este término que está acá. Y fíjense que esto de nuevo es la derivada de una composición, donde de nuevo puedo aplicar de manera sucesiva la regla de la cadena. Por lo tanto, esto que está acá va a ser coseno del seno de x, que es copiar la derivada anterior, y ahora de nuevo derivo la composición. Derivo la función de más afuera, que es seno, por lo tanto esto va a ser la derivada de seno es coseno, evaluado en donde estaba,
por la derivada de la función que está más adentro, que vendría a ser coseno de x. Y ahí está el cálculo de la derivada. Y fíjense que este ejercicio nos muestra que cuando la función se escribe como una composición de varias funciones, yo puedo ir utilizando la regla de la cadena de manera sucesiva. Y de ahí viene el nombre de regla de la cadena, porque cada vez que yo voy derivando una función más, es como que fuera apareciendo un eslabón más en una cadena imaginaria. De ahí viene el nombre de regla de la cadena. ¿Ya? Bueno, para poder entender bien estos conceptos, por supuesto, hay que hacer muchos ejercicios, practicar las derivadas, y después de un tiempo esto van a ser problemas rutinarios en la medida que ustedes practiquen. Ya. Para terminar la clase vamos a hacer un resumen. En esta clase vimos la regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite derivar funciones que se escriben como una composición de dos funciones. Recuerden que la composición siempre se puede escribir como la función de más afuera evaluada a la función de más adentro. Y la regla de la cadena nos dice que cuando yo quiero derivar esta función composición, lo que yo tengo que hacer es derivo la función de más afuera, evalúo la función de más adentro y después multiplico por la derivada de la función que está más adentro. Esto que está acá se puede usar cuando yo tengo más de dos composiciones, pero lo tengo que ir haciendo de manera sucesiva. En la medida que ustedes practiquen, les repito, esto se va haciendo de manera más automática. Por lo tanto, la regla de la cadena, para cerrar, nos dice cómo derivar composición de funciones. Bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.